En primer lugar, queremos poner de manifiesto que para el próximo pleno del día 2 de febrero, el Grupo Parlamentario Popular ha introducido en el orden del día una proposición no de ley sobre cercanías. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando con las cercanías de Madrid. 5 años sin inversiones en una red de transporte tan importante como es Cercanías para miles y miles y miles de madrileños todos los días para ir a trabajar. El gobierno de Pedro Sánchez decidió hace 5 años que iba a castigar a esta región porque no le era favorable desde el punto de vista electoral. Metió en un cajón lo que era el Plan de Accesibilidad y Mejora 2018-2025 que había preparado el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, con una inversión de 5.000 millones de euros. Y desgraciadamente hemos visto que buena parte de lo que deberían haber sido inversiones que tenían que haber venido a Madrid, pues se han ido a otras regiones, especialmente a Cataluña, para pagar las facturas de los apoyos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Y en este sentido, nuestra iniciativa lo que solicita es, en primer lugar, que se reúna la Comisión de Seguimiento, que lleva un montón de años sin reunirse, a pesar de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha solicitado en reiteradas ocasiones. Que se ejecute el que ya he citado Plan de Accesibilidad y Mejora 2018-2025, que tenía 68 actuaciones previstas en 88 estaciones. Y que se ejecuten programas en las siguientes líneas. Línea C4, San Agustín de Guadalix y Algete. En la C4 en Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco. Línea C4 a Soto del Real. Prolongación de la línea C5 a Griñón e Illescas. Extensión de cercanías de Madrid a Mejorada del Campo. A Villaviciosa de Odón. A Boadilla del Monte. Que se ejecute el proyecto de obra de cuadruplicación de la vía del contorno, la ejecución del eje transversal de Cercanías de Madrid y así una serie de iniciativas como también la prolongación de la línea C5 a Navalcarnero, mejorar la nueva estación de cercanías en el municipio de Parla, San Fernando de Henares, etcétera, y así un montón de iniciativas que desde nuestro punto de vista son absolutamente imprescindibles. Y en línea con esta iniciativa, mañana realizaremos desde el Grupo Parlamentario Popular con el Partido Popular y con toda la gente que quiera sumarse, pues una concentración a las 12:30 ante el Ministerio de Transportes para protestar precisamente por esa falta de inversión que está haciendo el Gobierno de España intencionadamente en cercanías y que estamos viendo como la semana pasada hubo graves incidencias en esta red, ¿no? Durante el mes de enero, como ya tuve la oportunidad de decir, pues ha habido más de 200 incidencias. Hace 5 años, por 11 incidencias en un mes, se pedía la dimisión de un ministro. Pues espero que el Partido Socialista y la izquierda que la apoya sea coherente en este sentido. El segundo tema que creo que va a ser protagonista, sin duda, del próximo pleno, va a ser la materia tributaria, porque vamos a tramitar 3 iniciativas. En primer lugar, la aprobación, en su caso, por lectura única, del proyecto de ley de deducciones fiscales en el IRPF para inversiones de personas que decidan fijar su residencia en la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, la aprobación del dictamen de deducciones del IRPF en materia de maternidad y natalidad. Y por último, se va a debatir también la posibilidad de que la Asamblea, como ya anuncié en su momento, presente recurso de inconstitucionalidad contra la ley que establece un nuevo tributo, el patrimonio 2.0, como le llamamos nosotros, y que es absolutamente inconstitucional. Y por último, también mostrar nuestra profunda satisfacción porque la Comunidad de Madrid en estos momentos ya ha superado el nivel de riqueza, el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia. Hemos superado ya el nivel del año 2019, algo que desgraciadamente en nuestro país no ha logrado todavía. Y para que se hagan un poco idea de que esto no tiene nada que ver con el efecto capitalidad, sino que tiene que ver con las políticas realizadas con el Partido Popular, quiero recordar 3 datos. En primer lugar, respecto al PIB. En estos momentos, la economía de la Comunidad de Madrid representa el 19,4% de la economía española, cuando en el año 81 representamos el 14,2%. Es decir, hemos subido 5,2 puntos en estos años. En el año 81, la economía de Madrid era prácticamente idéntica a la de Andalucía.
Nosotros éramos el 14%, Andalucía era el 13,4%. Andalucía, aunque es verdad que ha mejorado en los últimos años como consecuencia del gobierno de Juanma Moreno, pero es verdad que 40 años de Partido Socialista la dejó estancada, sigue prácticamente representando lo mismo, poco más del 13%. Cataluña en el año 81 representaba el 19,2% de la economía. En estos momentos roza el 19% y es probablemente esté una décima por debajo. Y sin embargo la Comunidad de Madrid en este tiempo ha pasado del 14% al 19%. En el año 80-81 la renta per cápita de Madrid era la cuarta de España. Los madrileños éramos los que ocupábamos el cuarto lugar, con una renta que representaba el 119% de la renta media nacional. En estos momentos somos los primeros con una renta del 135%. Y, por ejemplo, un dato que tiene que ver con el empleo, que es, por ejemplo, la tasa de actividad. En el año 81 la tasa de actividad de Madrid era el 47%. Estábamos por debajo de la media nacional, que era el 48%, y en estos momentos representamos el 63,9% frente al 58% de España. Por lo tanto, es evidente que todos los indicadores muestran la eficacia, la inteligencia y la validez de las medidas que lleva aplicando el Partido Popular en esta región desde que gobernamos en 1995 y especialmente con las rebajas de impuestos que empezamos a desarrollar a partir del año 2004. Y dicho esto, pues quedo a su entera disposición. Sí, buenos días. Aprovechando la referencia que ha hecho usted al Pleno a las dos modificaciones sobre IRPF, me gustaría saber si cuenta con el respaldo de Vox para las dos, porque tanto en el tema de maternidad, donde no hubo acuerdo en las enmiendas que se habían presentado en la comisión, como en el tema de las desgravaciones fiscales para capital extranjero, ahora mismo la señora Monasterio nos ha dicho que no terminan de verlo claro, que piden las mismas modificaciones para los españoles. Si piensan ustedes iniciar negociaciones, ¿qué creen que va a pasar con este asunto? Y después otro tema, tala de árboles, línea 11 del metro, paralización, qué es lo que se va a hacer con estos árboles y sobre todo qué va a pasar con la línea 11, ¿se van a modificar las paradas tal y como demandan los vecinos? Gracias. Hay que dejar una cosa muy clara respecto a los trayectos, en este caso de la línea de metro. Quien plantea su recorrido no es evidentemente ni la presidencia de la Comunidad de Madrid ni el consejero. Son los servicios técnicos los que, una vez vistas las necesidades, plantean cuál es el mejor trayecto para desarrollar esa línea y esa ejecución. Cuando surge alguna dificultad, pues lógicamente también tendrán que ser los servicios técnicos los que determinen cuál es la solución definitiva a esta situación y, por lo tanto, hasta que los técnicos no analicen cuál es la realidad y cuáles son las soluciones alternativas, pues es aventurado poder decir cuál es la solución. Yo creo que lo inteligente, lo sensato, es esperar a que digan ellos, porque evidentemente ninguno de nosotros tenemos la varita mágica ni los conocimientos para decidir cuál tiene que ser el trayecto y la solución. Respecto a las iniciativas legislativas en materia de deducciones fiscales, la que tiene que ver con el IRPF y la natalidad y la maternidad, hay 4 enmiendas transaccionales que están vivas, que nosotros seguimos ofreciendo al Grupo Parlamentario Vox, porque eran 4 iniciativas que habíamos hablado, negociado y cerrado con ellos, y por lo tanto, de aquí al pleno del día 2 no existe ningún problema para que esas iniciativas se puedan acordar. Respecto a la otra iniciativa, 2 reflexiones. En primer lugar, es una iniciativa que se tramita por lectura única. Por lo tanto, es evidente que por su simplicidad no requiere de enmienda y no habiendo la posibilidad de enmendar, no sé qué es lo que tenemos que negociar al respecto y teniendo en cuenta además en la época en la que estamos de final de legislatura y por lo tanto no hay margen para presentar nuevas iniciativas, nuevos proyectos de ley al respecto. Pero yo quiero hacer también una segunda reflexión respecto al fondo de la cuestión. Está muy bien hablar e invocar a los españoles. Nosotros, de hecho, llevamos desde el año 2004 haciendo continuas y permanentes rebajas de impuestos a los madrileños. Es decir, es que esto no es nuevo. Es más, en esta legislatura es que ya hemos hecho varias. Hemos bajado medio punto en el IRPF a todos los madrileños, que parece que es algo que se olvida. Hemos hecho la deflactación de la tarifa del IRPF, que también parece que se olvida. El resultado conjunto, tanto de la bajada de medio punto como la de la deflactación, supone que especialmente para las rentas medias y bajas supone un ahorro en torno al 9 o el 10%, lo cual creo que es una cifra francamente significativa. Y hay que tener en cuenta que además estas rebajas
se están haciendo en el tramo autonómico, que representamos solo el 50% del IRPF. Oiga, sí hay que exigir más esfuerzo que lo haga el Gobierno de la Nación, que es quien lleva su 50% sin hacer rebajas. Es más, no solo no la rebaja, que la sube. Está subiendo de manera encubierta por el efecto de la inflación. Por lo tanto, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, hay que tener presente esa nueva ley, ese nuevo impuesto que ha creado el Gobierno de España, el impuesto de la solidaridad a las grandes fortunas, que además de ser inconstitucional, es enormemente negativo desde el punto de vista económico, por lo que puede afectar a la inversión en esta región. Y esta nueva deducción tiene precisamente una finalidad, es sumarse a las deducciones y mejoras que ya hacemos con los madrileños para precisamente compensar el efecto negativo que puede tener el efecto de ese nuevo impuesto creado por Pedro Sánchez. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que Vox, sus dirigentes y especialmente todos sus votantes entenderán perfectamente la finalidad de estas iniciativas y que, por lo tanto, no creo que haya ningún problema en que terminen permitiendo que se aprueben. Perdone, me quedaba el asunto de los árboles. Mire, insisto, al final la solución será la que determinen los técnicos de acuerdo a las soluciones que consideren más oportunas y pertinentes. Yo, lógicamente, no puedo ni aventurar ni adelantar cuál será la solución, ni en un sentido ni en otro, porque evidentemente no tengo capacidad ni conocimiento sobre cómo es el terreno, por dónde se puede desviar, por dónde no. Es decir, que hay voluntad de ver la posibilidad de evitar los daños que ahora mismo se están señalando. Existe voluntad. ¿Se podrá hacer? Espero que sí, pero al final la solución definitiva será la que decían los técnicos. Es decir, creo que no es una decisión de políticos. Mal iríamos si ese tipo de decisiones la adoptásemos nosotros. Hola. Yo quería preguntarle por el problema, el problema que hay en la sanidad en cuanto a la escasez de médicos y el argumento que aportó el consejero Javier Fernández Lasqueti el pasado domingo. ¿Está usted de acuerdo con que lo que puede estar ocurriendo en España es que hay una especie de boicot del resto de comunidades autónomas contra Madrid y que ese boicot se basa en que se les paga más a los médicos que en Madrid, se les paga más en otras comunidades autónomas que en Madrid? ¿Está de acuerdo? Gracias. Mire, el problema de fondo que existe en la sanidad española, que no en la sanidad madrileña, es una escasez real de profesionales en toda España. Eso es reconocido por todas las comunidades autónomas. Todos los responsables de los servicios sanitarios autonómicos ponen de manifiesto que hay pocos médicos de familia y pocos pediatras. Y por lo tanto el principal problema que hay que resolver en ese sentido es ese. Y eso hay que hacerlo desde el ámbito nacional, tomando medidas en relación con los MIR, el número de plazas, etcétera. Madrid no es de las regiones que peor paga a los médicos. El otro día pudimos leer una entrevista a una doctora del servicio de salud, responsable de un centro de salud, si no recuerdo mal, de Villaverde, diciendo que los médicos de Madrid no son los peor pagados de España, ¿no? Con independencia de que efectivamente pueda haber cierta tensión entre comunidades autónomas a la hora de generar ciertos movimientos porque haya diferencias retributivas, pero que se producen probablemente en otros ámbitos también. ¿No está de acuerdo entonces? Vamos a ver, no es una cuestión de estar o no estar de acuerdo, es decir, yo no he escuchado las declaraciones del señor Fernández Lasqueti en su conjunto. Es decir, puede ser parte del problema, pero yo creo que lo fundamental es que no existen médicos a nivel nacional, ¿no? Y en todo caso, hay algo que también hay que hacer, y es modificar el sistema de financiación en su conjunto de las comunidades autónomas y especialmente en lo que tiene que ver con la financiación de la sanidad. Porque hay algo que es cierto. Aquí se utiliza mucho la referencia del gasto per cápita, del gasto en relación al PIB, y son dos indicadores que desde el punto de vista metodológico no se pueden usar. Es una auténtica barbaridad, porque el sistema de financiación no establece las necesidades de gasto de la sanidad en función ni del número de habitantes ni en función del PIB, por dos motivos. Primero, porque entre comunidades autónomas hay transferencias de renta. Hay miles de millones de euros de Madrid que salen de Madrid y, por lo tanto, no se puede hacer esa comparación homogénea entre comunidades autónomas porque las comunidades autónomas no somos países, que somos unidades cerradas. Y tampoco se puede hacer en relación
al número de habitantes, porque el sistema de financiación no calcula nuestras necesidades de gasto en función del número de habitantes. Lo hace en función de una cosa que se llama población protegida, ajustada, que lo que hace es dividir la población en 7 tramos de edad. A cada tramo de edad le proporciona un coste. Multiplica el coste por el número de habitantes que hay en cada tramo de edad y eso da un resultado de las necesidades de gasto sanitario de cada comunidad autónoma. ¿El resultado en Madrid cuál es? Que nosotros somos prácticamente el 14,5% de la población y, sin embargo, a la hora de repartir los fondos sanitarios de acuerdo a lo que se llama población protegida ajustada o equivalente, nosotros somos el 13,5%, es decir, perdemos un punto de población. Un punto de población a nivel nacional son 470.000 habitantes. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes de que existen 2 problemas estructurales fundamentales, la escasez de médico y el sistema de financiación. Buenos días, portavoz. En relación con el proyecto de la línea 11 de metro, le preguntamos también la semana pasada por este tema y usted llegó a calificar la protesta vecinal como artificial. Incluso les apeló a recordar cómo era esa zona antes de que se soterrara la M30 y se construyera el parque en superficie. Me gustaría saber qué ha cambiado de la semana pasada a esta para que ahora la Comunidad de Madrid replante directamente el proyecto. Y la segunda pregunta está relacionada con esto. Si, tal como parece, se replantea el proyecto por la presión vecinal, una movilización de unas 2.000 personas, me gustaría saber qué diferencia hay con la protesta sanitaria, donde se movilizan muchas más personas, centenares de miles, y el Gobierno no sienta al consejero a negociar. Gracias. Diferencias hay muchas. En primer lugar, que cuando hay unos árboles que pueden verse afectados por una actuación llevada a cabo por el Partido Popular, pues hay determinados sectores que se movilizan con mucha facilidad y eso lo mantengo. Sin embargo, cuando hay un número importante de árboles que están en riesgo o han sido talados por actuaciones y decisiones de gobiernos de izquierda, no pasa absolutamente nada. Es decir, nadie levanta la cabeza. Yo no escuché durante el mandato de Manuela Carmena, cuando talaron más de 10.000 árboles en 4 meses, no escuché a la señora Mónica García decir absolutamente nada. No se escuché decir nada de arboricidios, ese tipo de términos que les gusta utilizar. No he escuchado nada ni al señor Lobato, ni a la señora Mónica García, ni a Podemos respecto a esa necesidad de talar cientos de árboles por la ampliación de Atocha. O en Moncloa, por esas peticiones que hace la izquierda. Y estamos hablando de cientos de árboles. Entonces, existe desde luego un doble rasero y una enorme hipocresía al respecto. Y pasa lo mismo exactamente con la sanidad, porque la Comunidad de Madrid creo que lleva ya 13 reuniones con el Comité de Huelga, reuniones en las que la Comunidad de Madrid pone siempre soluciones a las reivindicaciones iniciales que presentó Amits, pero que cada vez que hay aproximación, Amits, ¿qué hace? Se saca de la manga nuevas reivindicaciones. Claro, es que así es muy difícil negociar y llegar a un acuerdo. Cuando una de las dos partes, y en este caso me parece a mí que es Amits, no quiere llegar a un acuerdo, lógicamente tiene muy fácil hacerlo. Con no aceptar lo que se le ofrece es muy sencillo. Como usted comprenderá, nosotros somos los últimos que tenemos interés en no cerrar el conflicto, evidentemente. Es decir, a nosotros nos gustaría que este tema acabara ya, entre otras cosas, porque nos parece que las propuestas que pone encima de la mesa la Consejería son razonables, son justas, especialmente si las comparamos con los acuerdos que se han producido en otras comunidades autónomas, en las que se han hecho ofertas que están muy por debajo y son menos ambiciosas de lo que se hace aquí en Madrid, ¿no? Por lo tanto, uno ve, lógicamente, una intención política detrás. Y así es muy difícil llegar a un acuerdo cuando no se quiere. Hola, portavoz. Lo mismo llegó tarde y esto ya lo ha dicho, pero es una pregunta rápida. Con el tema de cercanías, que hay una reunión este mismo viernes entre el consejero de Transporte y la ministra, me gustaría saber si ustedes consideran que hacen falta dimisiones, igual que ha ocurrido en los trenes del norte, o con el tema de Extremadura, por los retrasos y por la situación en la que está las cercanías de Madrid. Gracias. Bueno, la verdad es que en este caso creemos que las dimisiones no iban a solucionar nada, porque lo que ocurre en cercanías de Madrid no es la imprevisión o la mala gestión de un técnico o de un cargo medio de Renfe o de Adif. Es una decisión estratégica adoptada por Pedro Sánchez. Y por lo tanto, si alguien tuviese que dimitir, tendría que ser el presidente del Gobierno, que es quien deliberadamente ha decidido que no se invierte en cercanías de Madrid.
Ese es el problema, no es que alguien haya hecho una chapuza, es una decisión política y, por lo tanto, desde el punto de vista, una dimisión de un puesto intermedio no arregla absolutamente nada. Lo que nos preocupa también es el nuevo nombramiento en Renfe, del nuevo presidente de Renfe. Pero claro, el señor Raúl Blanco, no tenemos nada en contra de él desde el punto de vista personal, pero hay que recordar que fue cesado en el Ministerio de Industria por, supuestamente, su incapacidad para gestionar los fondos europeos. Entonces, si le van a colocar al frente de Renfe y su gestión va a ser la misma que con los fondos europeos, tememos que lo que pasa en Cercanías de Madrid se va a alargar durante mucho tiempo. ¿Más? ¿No? Vale. Gracias, chicos. Muchas gracias.